liderar, pero también con un equipo amplio de personas interdisciplinario con el que hemos podido trabajar, que desde la geografía, desde la arquitectura, desde la sociología, la antropología. Y la propuesta que les vamos a compartir es una reflexión más como de orden teórico y de reflexión sobre el pensamiento urbano, pero vinculado específicamente con el urbanismo. Entonces, ahí sí. ¿Cuántos minutos, Ignacia, para...? Perdón, tienes 20 minutos. Ah, ya. Ya, no creo que me vaya a morir tanto, pero... Bien, el título de la presentación es... bueno, nosotros estamos agrupados en torno al núcleo Milenio de Movilidades y Territorios, y Paola es la directora, Paola Girón es la directora del núcleo, y yo oficio de directora alterna. Entonces, bueno, después de la crisis, ¿qué urbanismo? Y hace un compromiso con las vidas cotidianas de los y las habitantes. Esa es nuestra reflexión que queremos plantear, y cuando hablamos de las crisis estamos hablando básicamente de la crisis que explotó hace un año atrás en Chile, el estallido social, pero también cómo esto se agudiza o pone un contexto ¿verdad? Inédito también de experiencia como sociedad vinculado con la crisis sociosanitaria del COVID, ¿verdad? Entonces, a partir de estas dos crisis empiezan a surgir una serie de debates y vuelve a aparecer sobre la mesa problemas que tienen nuestras ciudades, reflexiones críticas respecto a cómo funcionan nuestras ciudades, y aparecen, ¿verdad?, como diagnósticos, visiones, perspectivas, etc. Entonces, lo primero que habría que dejar, digamos, plantearlo con claridad, que el urbanismo realmente existente en Chile tiene un sentido neoliberal, y sobre eso nadie va a estar en discusión. Podríamos entrar a discutir qué es lo que se entiende por neoliberal. Bueno, el COES ha sido un espacio particularmente rico en ese debate de hablar de qué es lo que se entendería por lo neoliberal. Y básicamente, bueno, esta condición se encuentra ampliamente reconocida en las formas que fomenta la acumulación capitalista y produce formas de desigualdad espacial, ¿verdad? Tampoco nadie va a discutir esto. Y el desafío actual del urbanismo en este contexto parecería que es superar las desigualdades distributivas en el territorio. Y esto es bien importante porque a partir de todas las reflexiones que surgen o principalmente las reflexiones que surgen como formas de superar la crisis que se evidencia el 18 de octubre pasado, está vinculado con un problema de distribución, de desigualdad distributiva. Cuando se vincula con territorio, ¿verdad?, aparece la desigualdad distributiva. Entonces, en realidad, esto de la desigualdad distributiva en una ciudad como Santiago es bastante evidente, porque tenemos un nivel de segregación socioespacial que es tremendo, ¿verdad? Y esto ya está hace mucho tiempo esclarecido. Y lo interesante de esto es que, claro, uno puede meter distintos tipos de variables para construir mapas sobre Santiago, y siempre van a aparecer, ¿verdad?, una desigual distribución de servicios, de recursos, etc. Por ejemplo, este mapa es sobre acceso a áreas verdes. Este es sobre concentración o tasas de motorización en Santiago, ¿verdad? Después tenemos las pruebas SIMSE del lenguaje, etc. Por supuesto, la distribución de grupos socioeconómicos. Y finalmente tenemos el gráfico más novedoso, y más novedoso no porque reporta información nueva, sino porque fue construido hace una semana atrás, que es los resultados del plebiscito. Es decir, si el nivel de desigualdad distributiva que hay en Santiago es bastante evidente, y uno podría producir este ejercicio en todas las ciudades del país y encontraría relaciones más o menos similares. Entonces, cuando estamos hablando de desigualdad y cómo debería responder el urbanismo a la desigualdad espacial, se está pensando en distribución, en redistribuir o distribuir de forma más equitativa espacialmente servicios, oportunidades, infraestructuras, etc. Es evidente que en este último cuadro
Bueno, en nuestro equipo del núcleo trabajan varios geógrafos, ingenieros, y el otro día había un debate que ellos contaban de que en realidad cualquier variable que uno introduzca para espacializarlo en Santiago, siempre el cono de alta renta va a aparecer distinto al resto de la ciudad. Incluso hasta variables absurdas ellos plantean, que había todo un juego del absurdo que uno podía plantear y que siempre iban a aparecer de una manera distinta. Entonces, ese es un diagnóstico que está bastante claro. Bastante evidente el problema de la distribución. Pero el urbanismo tiene que abordar, o lo que nosotros planteamos es que hay una reflexión que es más de fondo que hay que hacer respecto a cómo construimos el pensamiento urbano en Chile. Y esto es principalmente porque nosotros nos centramos en una crítica que es menos discutida y menos visibilizada, que tiene que ver con una visión o una lectura, una crítica más de orden epistemológico y ontológico, que se podría decir, que es cómo el tipo de urbanismo que se genera o que se produce en nuestro país invisibiliza procesos que son significativos para en la forma en que se produce la ciudad de forma cotidiana. El urbanismo, sin entrar en mucho, ¿verdad? En profundidad o el debate, el urbanismo en Chile ha estado marcado por racionalidades tecnocráticas, podríamos decir en términos simples que básicamente es una mirada desde arriba hacia abajo, gobernada por una racionalidad economicista, ingenieril, pero sin cuestionarse, ¿verdad? Preocupada de alcanzar estándares, por lo tanto el urbanismo funciona ¿verdad? Por la constitución de normas, el cumplimiento de normas que responden a estándares, pero nunca se discute mucho sobre cuáles son esos estándares, o desde dónde surgen esos estándares, de dónde surgen esos referentes. Entonces lo que nosotros decimos es que en general el problema, o digamos nuestro foco de crítica es que este tipo de urbanismo que puede evidenciar el problema de la desigualdad como un problema distributivo espacial, no está observando, ¿verdad?, una cuestión que es fundamental en cómo se produce en la ciudad, que son las vidas cotidianas de las personas. Es una línea de pensamiento que inicia Lefebvre, ¿verdad?, cuando plantea la importancia de la vida cotidiana en la producción del espacio, y es justamente esa es la reflexión que está ausente, ¿verdad?, en nuestro debate, o está tímidamente presente. El rol de la vida cotidiana o cómo entender el funcionamiento de nuestra ciudad desde la vida cotidiana. De hecho, muchos de los análisis que se plantean post-crisis, post-estallido social, ¿verdad? Estos análisis que nosotros lo vimos, nosotros lo predijimos, ¿verdad? Claro, está basado en estos indicadores de distribución desigual en la ciudad, de servicios, infraestructura, oportunidades, pero no entran en el centro de cómo, ¿verdad?, se está construyendo la ciudad, se está produciendo, y cuáles son las posibilidades de salir o resolver o avanzar, ¿verdad?, en el mejoramiento de la calidad, salir de esta crisis, ¿verdad?, o avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, avanzar en generar mejores condiciones de existencia para las personas. Entonces, básicamente, esta idea de urbanismo que gobierna, ¿verdad?, la forma de analizar, de identificar los problemas urbanos son unos lentes que son construidos principalmente por la ciudad del norte global, es decir, ahí es donde se instalan los referentes, los estándares a los cuales se debería llegar. Y esto es claramente, hay todo un debate hoy en día que habla sobre esta idea de la teoría urbana como una teoría nortecéntrica, que es lo que nos impide ver justamente cuáles son las verdaderas fuerzas o dinámicas, procesos, conocimientos que producen nuestras ciudades, y estamos pensando todo el tiempo en simplemente buscar o a llegar a esos estándares que están desarrollados, ¿verdad?, desde el norte global. Y aquí hay algunos ejemplos que son bastante conocidos, por ejemplo, toda la discusión de las ciclovías, ¿verdad?, el clásico ejemplo de las ciclovías de Ámsterdam, además porque el urbanismo funciona mucho con imágenes, ¿no?, imágenes urbanas. Entonces están las ciclovías de Ámsterdam, los estacionamientos de bicicleta, ¿verdad?, en las estaciones de metro, qué sé yo, Copenhague. El tema, o por otro lado, aquí el diseño o esta frase que plantea una alcaldesa en una ciudad europea que habla de que la solución del COVID tiene que ver con la ciudad a los 15 minutos y de repente se transforma en un meme
un mantra, ¿verdad?, que se empieza a replicar como una idea revolucionaria que todas las ciudades del mundo hacia la cual tenemos que avanzar. Evidentemente, esos son estándares que serían deseables. Es decir, el estándar de las bicicletas de Ámsterdam, por supuesto que es algo deseable, funcionan bastante bien allá. O la ciudad de los 15 minutos también uno entiende de que tiene que ver con una relación a una escala, ¿verdad?, del cuerpo, más humana respecto a cómo se experimenta la ciudad. La pregunta es que esos estándares en las condiciones actuales de nuestras ciudades son prácticamente inalcanzables, o no son alcanzables en el mediano o incluso en el largo plazo. Entonces, y ahí está el problema, ¿no? Es decir, cómo entender, ¿verdad?, de que nuestras ciudades tienen un propio funcionamiento, y a partir de ese funcionamiento tratar de buscar las salidas a las crisis que tenemos hoy en día. Entonces, la pregunta es esta justamente: ¿cómo se produce el espacio urbano en nuestra ciudad? Antes de buscar la solución, antes de buscar el estándar al cual queremos llegar, tenemos que tratar de entender cómo se produce el espacio urbano en nuestras ciudades. Y aquí aparecen, esto no es, esto es una pregunta que está rondando hace bastante años, al menos hace una década con bastante fuerza, respecto a plantearse lo que se ha tendido a llamar como los debates del urbanismo del sur global, ¿verdad? Es decir, cómo del sur, cuando se habla del sur global, principalmente son ideas que vienen desde la India, desde Asia, que se plantean decir, o de África, ¿verdad? Decir, bueno, no podemos, además porque los procesos de urbanización más vibrantes se están produciendo en estos países, en la actualidad ya no es Europa, ¿verdad?, el centro de la urbanización mundial, sino que son justamente los países en África, en Asia y en la India, y por supuesto en América Latina, donde también se están produciendo los procesos actuales, ¿verdad?, más vibrantes de urbanización. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se producen estos espacios urbanos que no tienen que ver con la historia eurocéntrica? Eso resulta muy importante. Y ahí empiezan a aparecer algunos debates, por ejemplo, esta idea de la provincialización del urbanismo global, que es algo que es muy importante, que es entender de que cada proceso de urbanización se debe entender bajo una idea de provincia, es decir, es un poco descentrar esta idea de una historia del urbanismo global eurocéntrica, es decir, no es la historia de Europa y de Estados Unidos, su historia urbana y su historia también como sociedad y como cultura, no son, ¿verdad?, no son el referente de una historia universal o de un proceso universal, sino que hay que entenderlo, ¿verdad?, bajo la idea de provincias, ¿verdad?, este concepto que surge por distintos pensadores. Lo que dice Shepard, Leiner y Maringatti es que hay que, por lo tanto, descolonizar los imaginarios de la ciudad, que es una función central, ¿verdad? Es decir, la aspiración de que las ciudades se parezcan a, ¿verdad? Y eso, que funcionen como otras ciudades, como ciudades generalmente de Europa del Norte Céntrico, resulta algo sumamente importante, y aparece el concepto, y se empieza a vincular con el concepto de descolonizar, ¿verdad?, la idea misma de urbanidad, que es una dimensión extremadamente, principalmente colonial, ¿no? Después aparecen otros conceptos como el de Caldeira, Teresa Caldeira, que habla del urbanismo periférico, que básicamente lo que trata de avanzar Teresa Caldeira con urbanismo periférico es definir o renombrar estas relaciones que, por ejemplo, en América Latina han sido consustanciales, que es la relación entre lo informal y lo formal. Ella no quiere hablar de la informalidad porque también son dicotomías que hoy en día se están discutiendo mucho sobre cómo descolonizar esas categorías de lo formal y lo informal, en sociedades donde el rol del Estado o la fuerza, la presencia del Estado no es la presencia del Estado que hay en Europa o en Estados Unidos. Entonces ella habla del urbanismo periférico principalmente como una forma digamos, de pacto o de negociación entre lo que se entendería lo informal y lo formal, es decir, la acción del Estado y la acción de los ciudadanos en la producción de su ciudad, como mecanismos o equilibrios que son propios, ¿verdad?, de sociedades no, vamos a decir, no europea o del norte, de Norteamérica. Bueno, cada uno de estos temas los podríamos discutir, porque son muy interesantes, y ver cómo, ¿verdad?, se podrían, cuáles son sus implicancias más directas con lo que sucede o lo que sucedió en Chile. Y también Van, que es un investigador de la India, también habla de que el principal problema que tenemos
es un problema de vocabulario desde el sur, un problema de vocabulario, es decir, cómo construir nuevos conceptos, nuevas ideas de cómo pensar lo urbano, ¿verdad? Y que esas ideas, dice Pan, tienen que surgir de una cuestión que en América, en los países del sur es muy importante, que es la relación entre academia y práctica. No solo entre academia y activismo político, que ha sido una fuente muy importante, sino que también entre la academia y la práctica, es decir, lo que tiene que ver con toda la acción, ¿verdad?, de la implementación de política, tanto por el Estado o por otro tipo de organizaciones, son fuentes de conocimiento, fuentes de reflexión que son sumamente importantes en nuestros países. Ya, avanzo. Entonces, lo que nosotros decimos es que básicamente lo que tenemos acá es un problema de perspectiva. Y la pregunta sería, ¿desde qué perspectiva se teoriza? Y tenemos dos puntos, esto pensando en el caso chileno, tenemos dos puntos que son importantes. El primer punto, plantear de que el urbanismo lo que hace es fragmentar la ciudad, que esto es una discusión que ya partía con Lefebvre, al fragmentar la ciudad lo que hace es fragmentar las experiencias de las personas, y cómo a partir de las personas tienen que unir, ¿verdad?, esta fragmentación de la ciudad a partir de sus prácticas cotidianas. De hecho, lo hacen, ¿verdad? Las personas, mientras que construyen un continuo en la ciudad a partir de sus prácticas cotidianas, lo que hace el urbanismo es fragmentarlo a partir de la construcción de casas, la construcción de calles, la construcción de espacios públicos como parques, plazas, etcétera, y todo, ¿verdad?, desvinculado, cada uno sectorialmente, además, ¿verdad?, la provisión de infraestructura, es decir, y eso en Chile que se ha llamado como la idea de la gobernanza, pero también es una visión del urbanismo en sí mismo, ¿verdad?, de dividir el espacio privado del espacio público, dividir, ¿verdad?, lo productivo y lo reproductivo, que además son visiones patriarcales, de cómo piensa el urbanismo. No solo lo patriarcal en el urbanismo está vinculado con el problema del cuerpo, ¿verdad? Es decir, cuál es la escala del cuerpo o para quién se diseña la ciudad, sino que también lo patriarcal está marcado por esta distinción entre lo productivo y lo reproductivo, lo público y lo privado. Y justamente inspirados por el pensamiento feminista, hemos realizado este trabajo que quizás algunas y algunos de ustedes los conocen, que son trabajos en el ámbito de la movilidad cotidiana, donde nosotros hemos desarrollado, pasando desde el problema del transporte hacia la movilidad, centrándonos en la movilidad en justamente la vida cotidiana de las personas y cómo las personas experimentan la ciudad como un continuo. Y ahí hemos desarrollado el concepto de trayecto, que es justamente pensar en cómo ver los trayectos de las personas por sobre los espacios, ¿verdad?, fragmentados de la ciudad. Y aquí tenemos una ilustración que la hemos trabajado en distintos espacios, especialmente de formación. Estuvimos haciendo un curso de formación para funcionarios municipales que están en la implementación de la nueva ley de aportes del espacio público, y les planteamos esta idea de cómo pensar la ciudad a partir de trayectos y no de espacios fragmentados, y generó mucho interés y mucha atención, porque esto permite, ¿verdad?, visibilizar las conexiones que hacen las personas, que generalmente desde la planificación e intervención no son tan visibles. Entonces, esto es como un recorrido tipo donde hay una persona, le llamamos el viaje de gloria, hay una persona que tratamos de entender cómo se relaciona con la ciudad a partir desde que sale de su casa hasta que vuelve en la noche a su casa, y cuáles son las distintas barreras que se va enfrentando, ¿verdad?, a través de sus trayectos cotidianos. Entonces, se encuentra por ejemplo, con veredas que están rotas, va con los niños, qué sucede con los paraderos, arriba del bus, la intermodalidad, ¿verdad?, aquí se devela de que las personas son intermodales, todos somos intermodales, versus, ¿verdad?, las pirámides de movilidad que se utilizan en transporte, incluso en la movilidad sustentable, que sigue dividiendo y fragmentando la experiencia de las personas en función de modos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan cuál es la pirámide de la movilidad, de la movilidad sustentable, lo que hace es invertir la pirámide, ¿verdad?, hacia modos no motorizados en la punta de la pirámide, pero sigue fragmentando la vida de las personas por modo. Y cuando lo vemos acá, lo que estamos viendo es que el caso de Gloria es intermodal, ¿verdad? Anda en micro, camina, anda en taxi, se sube a una bicicleta arriendo, ¿verdad? Y de esa manera ella va
va experimentando la ciudad y va produciendo también el espacio público en la ciudad. Entonces, tomar atención sobre estos procesos resultan de esta experiencia, surgen, ¿verdad?, cuestiones que son centrales. Y aquí discutíamos con los funcionarios públicos, con los funcionarios municipales, decíamos, ¿cuál es el impacto realmente de hacer algo así como la peatonización de bandera, ¿verdad?, del paseo bandera? Claro, es una acción Instagram de urbanismo, pero ¿cuál es el rol que podría tener, por ejemplo, en la vida, en la experiencia cotidiana de Gloria? Es bastante reducida, es solo un fragmento de esa experiencia, ¿verdad?, que es mucho más compleja. Lo segundo, para apurarme en el tiempo, es que este urbanismo, al ser desde arriba, tecnocrático, etcétera, no reconoce los conocimientos y los saberes de las personas y de las personas que desarrollan cotidianamente. Y esto es una cuestión sumamente importante en Chile porque necesitamos entender realmente qué es lo que hacen las personas para producir sus espacios creativamente. Esto es una fotografía de Altos Pisos, estuvimos trabajando en Altos Pisos. Altos Pisos es una ciudad fascinante. Esta es la Feria de la Quebradilla, que es la feria probablemente más grande que yo he visto en Chile. Me atrevería, por lo menos fuera de Santiago, en la feria más grande, donde se comercia de todo. Y Altos Pisos es una ciudad que ha estado asignada por la idea de la vulnerabilidad, concentración de pobreza, ¿verdad?, estigmatizada, pero cuando uno ve la forma, es una ciudad que supuestamente crece por el desarrollo minero, pero no es así, la gente no está vinculada con el desarrollo minero en Altos Pisos, sino que ha generado formas creativas de creación, de producción de una ciudad, incluso de sus infraestructuras, y ahí aparece el concepto como de infraestructuras humanas también, que es muy interesante, infraestructuras, actividades económicas, espacios residenciales, ¿verdad?, que básicamente, como diría en este espacio de conversación de Caldeira entre lo formal y lo informal, aquí uno ve efectivamente cómo se imbrican estas formas, ¿verdad?, de cómo la gente genera conocimientos, desde los conocimientos arquitectónicos, conocimientos de economías populares, ¿verdad?, justamente para hacer de Altos Pisos una ciudad realmente vibrante en su desarrollo. Altos Pisos es la ciudad de mayor crecimiento de la ciudad. Entonces, ¿cómo reconocer esos conocimientos, esos saberes, esas fuerzas, esas prácticas de las personas que son las que están construyendo la ciudad? Y en el caso de Altos Pisos, la dimensión mujer, femenina, es tremendamente importante también. Es una ciudad como se siente, ¿verdad?, como una ciudad como de mujer, ¿no? ¿Cómo reconocerlo en esos conocimientos, en los campamentos, en la arquitectura, en la economía, para ser parte, ¿verdad?, de la forma de reflexionar el urbanismo? Bueno, finalmente, ¿cómo avanzar hacia la crisis? Aquí estoy en las conclusiones. Primero que superar la lectura sobre la desigualdad distributiva, ¿verdad? Es decir, nuestra propuesta es que tenemos que ir más profundamente a pensar en justamente cómo se han construido esos referentes, que son deseables, como decía, pero son inalcanzables en la realidad que tenemos en la mayoría de los espacios urbanos en Chile, al menos en los próximos 20 o 30 años más. Entonces, el problema no se resuelve solo con más vivienda, más áreas verdes, más servicios, para alcanzar estos estándares deseables, ¿verdad? Eso es una primera cuestión. Y lo segundo es que, y a partir de eso, ¿verdad?, es cómo construimos un urbanismo que se entrame con las vidas cotidianas y los conocimientos que surgen de ellos. En la medida de que no logremos descolonizar nuestras formas de entender la producción de los espacios urbanos, probablemente no vamos a poder llegar al corazón de las desigualdades, cómo se experimentan cotidianamente en nuestros territorios. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por tu presentación. Les recuerdo a los y las que están viendo las presentaciones que pueden hacer sus preguntas a través del chat, que van a ser recopiladas para el final de las presentaciones. Y a continuación va a presentar Emilio Moya el trabajo Claves para comprender el estallido social en contexto de conflictividad permanente, el caso de la Araucanía, cuyos coautores son Javier Hernández y Jorge Fonseca. Adelante, Emilio. Hola, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Emilio Moya, soy profesor del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica, igual que Javier. Y Jorge fue ex estudiante de nosotros y hoy trabaja en el Laboratorio de Planificación Territorial.
Este trabajo es parte de una investigación mucho amplia que desarrollamos además con otro profesor de la universidad que se llama Félix Rojo, y que hoy día estamos en una cooperación con 2 investigadores del COE, estamos en un mini COE justamente para entender las claves, ¿no es cierto?, de una región que, por así decirlo, vive en una conflictividad permanente. Por lo tanto, lo que yo voy a presentar hoy día no es más que nada que una presentación del problema, alguna hipótesis, y cómo vinculamos esto a la idea de desarrollo. Y para cualquier pregunta o consulta está Javier y está Jorge para responder algunas dudas. ¿Ya? Emilio, ¿Sí? no sé si puedes poner tu presentación en formato presentación para que se vea más grande. Ya, perfecto. Ahí. Ahí, súper. Bueno, la presentación tiene un índice que primero voy a referirme a la aproximación conceptual, desde qué paradigma y desde qué conceptos nosotros tratamos de explicar la conflictividad en nuestra región, la situación de la región durante el estallido, ciertas dimensiones del conflicto, algunas interpretaciones y consecuencias para el desarrollo social. Advirtiendo que tanto los puntos 4 y 5, es decir, interpretación y consecuencia, son más bien hipótesis que nosotros esperamos cotejar durante el desarrollo de nuestra investigación, pero que sí ya datos secundarios nos arrojan de alguna manera unas tendencias que de alguna manera confirmarían o verificarían nuestra hipótesis de trabajo. La primera que tenemos que discutir es sobre la aproximación conceptual. Cuando nos referimos a conflicto en la Araucanía, generalmente se tiende a reducir al conflicto chileno-mapuche y pensar que es el gran, por así decirlo, el gran y único conflicto que existe en nuestra región. Sin embargo, nosotros proponemos en esta ponencia entender el conflicto que se vive en nuestra región, en la región de la Araucanía, como un conflicto multidimensional, y en el cual diferentes capas de la sociedad, diferentes estructuras y diferentes actores ya se van entrelazando en un escenario que yo diría bastante complejo, y que es complejo para su interpretación y para su intervención. En ese sentido, nosotros pensamos que sin tomar esta precaución de la situación de la Araucanía, se pueden evitar, de alguna manera se pueden evidenciar ciertas contradicciones o simplificaciones, ¿no es cierto?, que esconderían realmente la profundidad de lo que nosotros podemos llamar conflictividad en la Araucanía. En este sentido, nosotros proponemos, y ahí el objetivo de esta ponencia, la importancia de presentar algo así, es que aproximarse al conflicto en la Araucanía es enfrentarse a un problema que se debe abordar desde 3 enfoques, ¿ya? Desde un enfoque cultural simbólico, desde un enfoque socioeconómico y desde un enfoque institucional. Esas van a ser, por así decirlo, nuestros 3 ejes para entender lo que ocurre en la región de la Araucanía. Si uno observa la conflictividad dentro de la región, nosotros proponemos que lo más interesante observar tiene que ver con aspectos latentes que existen en nuestra región. Es decir, el centrarse únicamente en situaciones manifiestas, por ejemplo, solo en el conflicto chileno-mapuche, puede desviar la atención, ¿no es cierto?, hacia otras formas o hacia otras acciones o estrategias o agentes en zonas específicas que también se llevan a cabo. Entonces, nosotros, de alguna manera, lo que estamos proponiendo es que no solo el análisis de la conflictividad tiene que estar centrado en esos aspectos manifiestos, sino también centrarse en lo latente. Y centrarse en lo latente, a nuestro juicio, llama la atención sobre el largo plazo, sobre tensiones permanentes que cruzan a nuestra región y que pueden conducir, cuando se encuentran con circunstancias apropiadas, a nuevos y múltiples episodios de conflictividad manifiesta. Es decir, nosotros estamos trabajando con una típica distinción desde el enfoque socioantropológico, la distinción de lo latente y lo manifiesto. En lo manifiesto uno podría observar lo contingente, cómo se expresa, ¿no es cierto?, y lo latente, lo que estaría detrás, los aspectos estructurales que explicarían esos aspectos de contingencia manifiesta que nosotros podemos considerar que es un episodio X de conflictividad, pero al observar lo latente podemos de alguna manera entender que esos conflictos tienen una estructura mucho más mayor, mucho más compleja.
¿ya? Y entonces nos da a entender que el conflicto finalmente es un conflicto con diversos intereses, con diversas agendas y con diferentes estrategias. No hablamos solamente de un conflicto. Por ejemplo, si nosotros observamos las situaciones durante de acciones contenciosas el año 2019, ¿ya? En la Araucanía podemos observar 237. Si uno observa, por ejemplo, el periodo de protesta del periodo 2009 al 2019, que no está graficado acá, vamos a observar que hay cerca de 2.300 acciones contenciosas identificadas en la Araucanía. Y en ese análisis mucho más macro del 2009 al 2019, solo en 474 van a participar de alguna manera el grupo social Pueblo Originario Mapuche. Entonces, lo que nos muestran los datos, ¿ya?, sobre conflictividad implica que en la Araucanía ocurren o suceden conflictos o incidentes o manifestaciones de conflicto que solo en una parte involucra al pueblo mapuche. Y si lo observamos más detenidamente, si abrimos el panorama de ese campo de conflictividad, de acciones contenciosas, nos vamos a dar cuenta que no se agotan, ¿no es cierto?, en la situación llamada conflicto chileno-mapuche, sino que, por ejemplo, conflictividad que tiene que ver, que se asocia al mundo laboral y específicamente al mundo del trabajo con lo laboral y salarial, ya concentran una gran cantidad de casos, ¿ya? Por lo tanto, estas primeras dos láminas nos muestran que en la Araucanía se viven una serie de conflictos heterogéneos múltiples que van mucho más allá, ¿no es cierto?, del conflicto chileno-mapuche, que son el conflicto que destaca principalmente los medios de comunicación. Ya hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, en las noticias sobre lo que hablamos, sobre estas acciones contenciosas que están focalizadas específicamente en el mundo del trabajo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos plantear que entender la Araucanía desde un punto de vista de la conflictividad nos desafía a incorporar tres tipos de variables estructurales en este análisis, ¿ya? Lo simbólico, lo socioeconómico y lo institucional, ¿ya? Con respecto a lo simbólico, nosotros podemos plantear que obviamente la historia, el pasado, se hace presente de manera permanente en nuestra región y una aspiración de larga data por parte de las comunidades mapuche, especialmente con superar con lo que se entiende, ¿no es cierto?, como una visión de la historia desde una perspectiva monocultural, ligada principalmente a la formación del Estado chileno y a su anexión a los territorios de la región de la Araucanía en este caso. En ese sentido, por ejemplo, lo que nos mostró el estallido del periodo post-octubre, nos mostró fenómenos bastante interesantes que tenían que ver con lo simbólico que representaba esa anexión de la Araucanía al Estado mapuche. Por ejemplo, la destrucción de algunos monumentos que representaban ese hito histórico, ¿ya?, el cambio informal, ¿no es cierto?, de ciertas localidades, del nombre de ciertas localidades, que van mostrando que en ese terreno de la denominación de lo simbólico, de lo patrimonial y de lo histórico y de lo cultural, un cierto conflicto. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva la importancia de la historia no solamente tiene un valor identitario en el caso de la Araucanía, sino también práctico. La forma en que finalmente el territorio mapuche fue anexado al Estado de Chile y la forma en que las tierras dentro de esos territorios fueron reasignadas, que hasta el día de hoy obviamente tiene efecto en términos de reclamos de derecho y de propiedad, ¿no es cierto?, de expansión de las ciudades, por ejemplo, de hasta dónde llegan los límites de la ciudad, hasta cuándo se pueden expandir la ciudad, por ejemplo, en el caso de Temuco, cómo la inmobiliaria hoy día presionan para que se amplíen mucho más el espacio de posible construcción en Temuco. Otro elemento simbólico que nosotros consideramos que hay que incorporar al análisis tiene que ver con la educación. La educación representa un campo donde existen obviamente diferentes tensiones que para nosotros es sumamente relevante analizar, en particular por las altas expectativas que las familias siguen poniendo en ella.
y por su rol en el fondo de productor y reproductor de cultura, de qué cultura estamos reproduciendo y sobre todo en esta región donde encontramos, ¿no es cierto?, una atención sobre visiones de mundo como visiones distintas. Por una parte, podemos señalar que en las escuelas y universidades, independiente de sus intenciones de incorporar la visión intercultural a su contenido y práctica, los currículums en la novena región y obviamente a nivel nacional habitualmente se sustentan en una perspectiva occidental del conocimiento y nuevamente reproducen una visión más asociada a la perspectiva monocultural de los campos profesionales. Por otro lado, en esta región, como también ocurre a nivel nacional, pero acá tiene un componente mucho más específico por el componente del pueblo mapuche, la educación y en especial la educación superior es vista como un vehículo de superación en términos materiales. Sin embargo, algunas investigaciones que hemos realizado desde otro proyecto junto con Javier, habitualmente esas expectativas son decepcionadas, tanto por las dificultades experimentadas en el transcurso de los estudios como en la salida al mercado laboral. El ámbito educacional hoy es central en la demanda del pueblo mapuche, pero no siempre, y este es un tema de lo latente, nosotros hablamos, es relevado en el espacio público, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lengua propia, no como segunda lengua, sino como un aspecto central de su comprensión del mundo, ¿ya? Y además, el problema de la educación, en el caso de la Araucanía, conlleva un problema mucho más yo diría, más complejo y particular, que tiene que ver con la concentración de prestigio y estatus de cierta élite, cosa que Javier ha trabajado particularmente en el caso de la élite de la Araucanía. En el caso de la Araucanía, nosotros encontramos que hay una correspondencia, o sea, con el resto del país, en cuanto hay indicadores muy claros de esta idea del prestigio de la discriminación, sobre todo en esta región con lo que tiene que ver con los apellidos, su referencia a los grupos suizos, a los grupos alemanes, a los grupos franceses, a los grupos italianos, que fueron los que colonizaron el territorio durante los siglos XIX y XX. En ese sentido, el estudiar, por ejemplo, en el colegio alemán acá en Temuco, te da un cierto estatus, un cierto prestigio y te abre, obviamente, posibilidades mucho mayores que haber estudiado en otros colegios, además, ¿no es cierto?, con esta raíz de apellido de origen inmigrante. Si bien nosotros creemos que esto es una característica común que ocurre a nivel nacional, se acentúa más justamente por la alta población mapuche. Aparece más acentuado finalmente estos aspectos simbólicos. Desde el aspecto socioeconómico, quizá uno de los aspectos más trabajados, nosotros hemos de alguna manera destacado 4 ámbitos: la inclusión laboral, la calidad de la vida, la posibilidad de vivir de acuerdo a creencias, la simetría en decisiones económicas. Yo me voy a referir a algunos aspectos, no a todos, por no dar tiempo. Entonces, un ejemplo de esta dimensión del conflicto socioeconómico tiene que ver con la participación de la población mapuche y no mapuche en distintas categorías ocupacionales. Y uno lo que puede constatar es que la población mapuche siempre aparece como un grupo con menor presencia en aquellas ocupaciones que por definición presentan mayores niveles de calificación, como profesionales, técnicos y oficinistas. Lo segundo que llama la atención es que al interior de las ocupaciones que comúnmente presentan altos niveles de precariedad y de vulnerabilidad asociados a la forma de inserción laboral, remuneraciones, condiciones laborales, las personas mapuches superan en porcentaje a los no mapuches. Entonces se crea, por así decirlo, artificialmente, diríamos nosotros, una aparente valoración hacia el trabajo asociado a las actividades más precarias por parte del pueblo mapuche, como la agrícola y no calificada. Si bien los datos muestran que esta situación para la población mapuche mejora desde el 2017, vamos a observar que la subrepresentación sigue siendo importante en las categorías ocupacionales enmarcadas en la parte más alta del sistema de estratificación socioeconómica. En el fondo, ¿qué se ha generado? Se ha generado un proceso de democratización del empleo, pero hacia abajo, hacia, ¿no es cierto?, las categorías o las ocupaciones finalmente que tienen menos ingresos, ¿ya?, que tienen peores condiciones laborales,
esa democratización finalmente, o ese acceso, ha sido hacia abajo y no hacia las categorías más altas. ¿Ya? No se alcanza a permear las jerarquías más altas del mercado laboral con la presencia de los mapuches, sino que sigue siendo restrictivo de alguna manera para ellos, no así con las categorías más bajas. Y eso da a entender, o pareciera entender, que la población mapuche es una población que está más ad hoc a trabajar en ese tipo de categoría ocupacional. ¿Ya? Y por ejemplo, otro dato interesante observar dentro de esta dimensión tiene que ver con los profesionales mapuches. Los profesionales mapuches, por ejemplo, siguen marcando menos presencia en el mercado laboral respecto a la población no mapuche. Y eso va a ser independiente de las mayores coberturas de educación terciaria que ha alcanzado Chile en las últimas décadas. ¿Ya? Entonces, podemos señalar que tanto en el mundo laboral, por ejemplo, y en el mundo profesional, en la Araucanía, se presentan importantes desigualdades sociales por origen étnico, lo cual implica hablar de procesos de exclusión racial al interior de esta categoría. ¿Ya? Es decir, no, el problema no tiene que ver solamente con tierras, no solamente tiene que ver con reconocimientos políticos, sino también con reconocimiento en cuanto a condiciones laborales igualitarias. Si se profundiza, por ejemplo, más en los ingresos salariales, ya nuevamente los grupos mapuches se ven perjudicados con aquellos no mapuches, ¿ya? Tienden a consolidarse lo que hemos ya señalado. Y finalmente, un tercer elemento tiene que ver con el aspecto institucional que nosotros creemos que es central. Uno que tiene que ver con el ámbito, obviamente, que más se discute, el derecho y reconocimiento, de la autonomía política, de esta idea de nación mapuche, de procesos propios de autogobierno, por así decirlo, ¿ya? Pero hay otros aspectos que son quizás que están menos visibilizados cuando se quiere hablar de la Araucanía. Y tiene que ver justamente con el funcionamiento de instituciones informales. Y acá lo que nosotros proponemos es que en la Araucanía lo que existe, a propósito de estudios de Juan Pablo Luna, de Sergio Toro, Carolina Acevedo, tiene que ver con que existe poca capacidad estatal, baja capacidad estatal, es decir, yo diría que la provisión de bienes públicos en el caso de la Araucanía es bajo, lo cual abre otra dimensión de conflictividad en cuanto las instituciones informales, llámese patronazgo, nepotismo, corrupción, clientelismo, surgen, ¿no es cierto?, como respuesta, ¿no es cierto?, a este déficit estatal que encontramos en la Araucanía. No solo aparecen instituciones informales, la Araucanía es una de las regiones que concentra mayor número de organizaciones de la sociedad civil, de ONG, de fundaciones, y asimismo también la presencia, por ejemplo, de la iglesia evangélica en los sectores rurales, ¿ya? Y el papel que juega es súper relevante. Entonces, lo que nosotros planteamos es que frente a esta baja capacidad de la gestión estatal en la región, las redes informales y las instituciones informales actúan muchas veces como equivalente funcional del Estado, consolidando más la situación de desarrollo de la región. Por ejemplo, la importancia que tiene el municipio como oportunidad de trabajo se ve desfavorecida, ¿no es cierto?, con redes que forman clientelismo, redes como el patronazgo, ¿ya? Se ven de alguna manera, se generan espacios, incluso en lo informal, de desigualdad, ¿ya? Entonces, podemos señalar que en este nivel institucional, las instituciones informales, existe una relación entre las instituciones informales y la baja presencia, ya sea del Estado o de los municipios, siendo justamente la baja estatalidad, la poca capacidad de gestión estatal, una tierra fértil para el surgimiento de este tipo de prácticas. Entonces ello va a alimentar procesos de descontento en tanto se perciben tratos privilegiados y arbitrarios, o que es necesario involucrarse en estas redes o en estas lógicas para poder acceder a bienes, a servicios básicos, a programas sociales, etc. De esta manera, creemos nosotros que lo institucional, este juego entre lo formal y lo informal, juega un rol entre las múltiples capas que nosotros identificamos para explicar
el grado, ¿no es cierto?, de conflictividad que puede existir en nuestra región. Entonces, lo que nosotros podemos señalar es que por qué quizás la Araucanía no ha estallado como en otras regiones, porque a lo mejor hay una liberación permanente de tensión, por eso no ha existido como el gran conflicto, ¿ya? Y una puede ser una hipótesis, que es la que nosotros queremos poner a discusión, una conflictividad que está articulada en actores que se organizan y analizan sus cursos de acción en tanto agendas e intereses distintos, lo cual no permite, ¿no es cierto?, una acción colectiva mucho mayor. Podrían ser dos interpretaciones de por qué la Araucanía, con los niveles de desarrollo que tiene, ¿no es cierto?, con los grados de conflictividad que observamos, no estalla. Y por otro, que yo diría que es como la parte final para ir terminando, las consecuencias para el desarrollo social. Porque lo anterior, finalmente, a nuestro juicio, llama la atención sobre cómo hacer un modo de desarrollo que haga sentido a diferentes grupos y culturas, tomando en cuenta además sus principios. Por ejemplo, en una investigación que yo trabajé sobre élite, en la Araucanía élite económica, la visión sobre la tierra con respecto a lo mapuche es totalmente distinta. Ya el sentido de propiedad versus el sentido de pertenencia chocan, tienen una tensión irreconciliable, y eso en un nuevo modelo de desarrollo nos desafía a hablar sobre esa tensión. Por eso nosotros creemos que de este modo se trata de conflictos que no solo se resuelven a nivel político y obviamente mucho menos a nivel policial, sino que justamente importante tomar en cuenta también estos fenómenos económicos, estos fenómenos simbólicos y estos fenómenos institucionales en forma articulada, no separada, sino en su conjunto. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir analizando y estudiando. Eso es lo que puedo decir por ahora. Si me disculpan si me pasé un poco el tiempo, pero hay harto que decir. Así que No, muchas gracias. está justo, así que muchas gracias, Emilio. ¿Ya? De nada. Bueno, la última presentación del día de hoy es de Ricardo Fuentealba y se llama Excavando injusticias urbanas, gobernanza y recuperación post-desastre en los márgenes de Santiago. No sé, Emilio, si puedes dejar de compartir. Eso, muchas gracias. Hola, ¿le doy nomás? Sí, Ignacio. parte nomás, no hay problema. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí se ve, sí. Ya, y me escucho bien. Te escuchas bien. Yo te aviso cualquier problema. Ya, en todo caso creo que voy a cortar la cámara porque estoy con una conexión más o menos inestable, pero estoy acá por cualquier cosa. Sí, Y también, bueno, me disculpo si es que de repente se escuchan algunos sonidos como en el fondo, porque estoy en el campo y probablemente hayan algunas gallinas que se pongan a gritar, entonces, pero creo que no va a haber problema. Bueno, voy a presentar, esto es parte de mi tesis doctoral. Mi tesis, estoy basado en la Universidad de Ámsterdam, en el Departamento de Geografía Humana, Urbanismo y Desarrollo Internacional. Y en particular, bueno, les voy a presentar uno de los papers que hace parte de mi tesis. La estructura de la presentación es bien estándar. Voy a dar un par de láminas sobre introducción y algunas discusiones teóricas. Después hay 4 láminas de resultados que siguen una lógica cronológica. Y después voy a dar algunas conclusiones. Hay algunas cosas que traté de poner acá que no están necesariamente ligadas con mi trabajo de campo en la tesis, porque yo el trabajo de campo lo terminé a fines del 2000, a principios del 2019, entonces todo es pre-octubre de 2019, pero igual, digamos, he seguido en contacto con muchos informantes y creo que puedo decir algo respecto del estallido social y cómo se vive en mi área de estudio. Pero bueno,
La primera lámina, muy centrado en temas de estudios de desastre, y quiero ligar, digamos, los estudios de desastre con las perspectivas sobre crisis en particular. Dos líneas de investigación que están bien como asentadas en estudios de desastre. Primero, entender la vulnerabilidad como el resultado de ciertos procesos sociales, o sea, atender a las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales que generan cierta forma desigual de distribuir los riesgos en términos sociales y espaciales. Y lo segundo es cómo el desastre, digamos, se entiende como un proceso, como en esta ambivalencia respecto de tanto como, ser como un proceso y ser un evento, digamos, como algo que está, digamos, concentrado en un tiempo y en un espacio, pero también tiene que ser entendido en cuanto a una serie de causas que son más, que van más allá de lo que se ve ahí en el mismo momento más crítico. Y eso, una línea de investigación que quiero poner también acá como bien explícita, es como entender lo que se llama la investigación forense de los desastres, que pone más bien el foco en las causas subyacentes, las root causes de los desastres, que son más bien aquellas causas que son más distantes en el tiempo, que son más estructurales, que no tienen que ver necesariamente con, bueno, nada que ver con la naturaleza en sí, con los procesos, digamos, naturales, sino que más bien como con las estructuras político-institucionales y económicas. Y por eso, bueno, como que me agarro harto de la campaña de Disasters Are Not Natural, que viene como como poniendo el tema de desnaturalizar los desastres, que en términos académicos es una discusión que está bien cerrada desde hace décadas, pero en un montón de instituciones todavía se sigue hablando como de desastres naturales, entonces lo que buscan, digamos, es resistir este mal nombre de desastres naturales. Y en particular me quiero centrar dentro de todo el proceso de los desastres en la recuperación post-desastre, que obviamente está influenciada por el contexto por por la estructura, digamos, las condiciones sociales e institucionales donde emergen los desastres, y que no está exenta de relaciones de poder, como Valen y Campanella dicen. Hay que tener ojo con qué es lo que se construye y qué es lo que no se construye después de un desastre, porque eso es, digamos, muestra quién tiene poder y quién no. Y ahí, bueno, la pregunta que quiero responder tiene que ver como con el proceso de recuperación en sí, la producción de injusticias urbanas post-desastre y el rol de la gobernanza urbana para cambiar o para mantener estas injusticias urbanas. Entonces, quiero pasar a la discusión en particular sobre las injusticias, sobre justicia e injusticia. Las discusiones sobre justicia en relación a los desastres es bien larga. En los 80 se habla harto como de cómo los desastres se concentraban en el sur global, en el tercer mundo, en los países subdesarrollados, pero actualmente se ha puesto de nuevo como, no sé si de moda, pero se está hablando más, particularmente como en términos de justicia de desastre, como un quiebre en el contrato social, digamos, como en cómo las responsabilidades que tiene el Estado respecto a los ciudadanos se ven como quebradas cuando ocurre un desastre. Eso, creo que hay particularmente dos discusiones que me parecen como súper interesantes como para elaborar una perspectiva un poquito más crítica. La discusión en teoría urbana crítica de lo que es justicia espacial, justicia urbana, los trabajos de Soya, de Susan Feinstein, pero también como desde perspectivas más bien feministas, como la filósofa Iris Marion Young o Nancy Fraser, que tratan, de aquí como que traigo dos ideas. Uno es hablar más bien como de las dualidades de justicia e injusticia, así como no necesariamente como algo normativo que viene digamos, a mirar de arriba abajo, sino que más bien como esta dualidad de la producción de injusticias.
Y también de esto particularmente de Nancy Fraser, como que lo justo, lo injusto no tiene solamente que ver con lo distributivo, sino que también con reconocimiento, con representación. Entonces la justicia no es solo económica, sino que también es cultural, también es política. Y esto es un pequeño apartado metodológico. Lo que voy a presentar, digamos, sigue como un enfoque situado de gobernanza, que es una línea de investigación que se trabaja harto como en ecología política urbana, y trata de entender, digamos, como procesos espaciales, históricos, en la constitución de los procesos de gobernanza. Me centro en particular en la recuperación del legal aluvión de la quebrada de Macul, que ocurrió en 1993, en base a 8 meses de trabajo etnográfico, pero también hice un montón de análisis de documentos secundarios y algunos mapas. Entonces, voy a hablar un poco de esta recuperación que sí o sí, digamos, como les dije antes, necesita poner el foco en los procesos más históricos, como de proceso de ocupación histórica de la precordillera. Y así era antes, digamos, en los 50, 60, 70, 80, en los 60, digamos, como la gente ahí es muy consciente de que no existían desastres, no habían, digamos, como grandes eventos, principalmente porque no habían casas, no habían poblaciones, no había nada. Entonces, esto es como un conocimiento bien arraigado en la gente, particularmente mayor, que es como cuando ocurrían aluviones, cuando venían crecidas de la quebrada de Macul, todo, digamos, quedaba allá en los potreros, y bajaba muy poca agua. Entonces, hacia fines de los 90, principios de los 90, esta era una área con una identidad particular, como habían ciertas prácticas compartidas, una experiencia de vida particular, habían, digamos, con diferentes trayectorias, pero 6 barrios, digamos, bien reconocibles, distinguibles, algunos en mayor riesgo que otros, algunos en condiciones más informales que otros, pero esto es, digamos, como el resultado de un proceso como bien largo de desarrollo de la ocupación de la precordillera. Esta ocupación, este proceso de habitar, digamos, viene como un quiebre bien crítico el 3 de mayo de 1993 con el aluvión. Esta es la imagen como más típica del aluvión, donde se ve la iglesia de Santa Teresa en la población Fernando Domínguez. Y aquí hay un montón de estudios que muestran, digamos, como cómo estudios, digamos, científicos, mostrando cómo se sabía más o menos cuáles eran las condiciones de vida en las que estaban, las condiciones de riesgo de las poblaciones. Ahí están, este es el mapa, digamos, está basado en tanto en estudios previos como en estudios particularmente post de aluvión, con las diferentes los impactos críticos del agua y del material que trajo, digamos, la quebrada de Macul, y cómo se cubrió, digamos, las 6 poblaciones, bueno, particularmente 5 poblaciones, esta sería la sexta, que más bien como son parcelas, pero este es como se dio, digamos, el 3 de mayo del 93 cubierta esta zona de la precordillera. Y ahí, digamos, lo que se ve al hablar con la gente es como que hay un antes y un después. Hay como la precordillera cambió, se vive, digamos, como una tragedia, hay algo como que se mantiene ahí como en la memoria de la gente, y es porque, digamos, se llega como un fin a décadas de un modo de habitar la precordillera. Entonces, ya les voy a contar cómo se hizo la recuperación, pero en particular, digamos, como estos discursos bien ligados como tienen que entender cómo vivíamos nosotros, lo que significó, digamos, levantarse en la mañana, ir a trabajar, llegar en la tarde y no encontrar la casa, como es un discurso que está como bien, que, digamos, ilustra cómo vivían ahí en la precordillera y cómo se vivió el aluvión del 93.
Para el proceso de recuperación, en particular quiero traer como, bueno, son dos momentos. El primero, inmediatamente, digamos, las víctimas del aluvión, particularmente de la población Fernando Domínguez, la población El Progreso y parte de gente de La Higuera, vio que la autoridad lo que quería era mandarlo a diferentes partes de Santiago, a diferentes proyectos habitacionales que estaban construyéndose. Y ahí me decían como, bueno, era obvio que nos iban a mandar a la periferia, no los iban a mandar a Providencia. Y lo que hicieron, más bien, fue mantenerse unidos, organizarse y poner presión a la autoridad con el fin de tener como una solución definitiva, una solución habitacional, digamos, que respetara más o menos su hábitat histórico ahí en la precordillera. Y es así como ellos deciden irse a una comunidad de emergencia, que es un campamento que está en Departamental con Avenida Las Floridas. Están ahí prácticamente 2 años. Y por medio del programa de vivienda básica del Ministerio de Vivienda en los 90, se construye, digamos, la población Santa Teresa, la Villa Santa Teresa, que en estricto rigor se llama la población, el proyecto habitacional 3 de Mayo. Y el proyecto habitacional 3 de Mayo se construye en 3 etapas. Aquí tengo algunas fotos históricas y actuales sobre cómo es el proyecto habitacional 3 de Mayo, y se ve, digamos, claramente como el quiebre con el paisaje urbano y con el modo de habitar de la gente, digamos, más histórico. Y actualmente la población Santa Teresa vive, según censo del 2017, casi 5.000 personas, pero además del quiebre con el paisaje urbano previo, hubo algunos problemas, digamos, que las víctimas del aluvión en particular sienten que fueron como pasado a llevar, y particularmente tiene que ver con la etapa 2, que es la etapa del medio que les mostré en el proyecto habitacional, porque aun cuando muchas víctimas del aluvión seguían viviendo en el campamento de emergencia, se le empezó a dar soluciones habitacionales a gente que venía de otros comités de otras partes de Santiago. Entonces ellos sintieron como, chuta, estamos nosotros, digamos, somos las víctimas del aluvión, este proyecto se suponía que era para nosotros, y ahí, bueno, lo que hacen ellos en particular es seguir presionando, se organizan y hacen movilización en Santiago Centro, como, es bien interesante. Y ahí es como se construye en particular la etapa 3 de la población. Pero la población, digamos, el proyecto habitacional 3 de Mayo o la Villa Santa Teresa es un ejemplo de algo que en el estudio urbano en Santiago se conoce o en Chile se conoce como hace algunas décadas, que es como el problema urbano de los contextos, digamos. La gente llegó a vivir en un espacio que es segregado, que está fragmentado, inseguro, hacinado, sin servicios, y digamos, la gente de ahí que vive en la Santa Teresa, particularmente las que venían del aluvión, además de todo este problema que Rodríguez y Subraines, como describieron bien hace algunos años, se suma además como con el quiebre de cierta forma de habitar histórica, el trauma mismo de vivir el aluvión, y cierta ambivalencia respecto de cómo se están gestionando los riesgos de desastre, en particular el aluvión, bueno, en la falla de San Ramón. No me quiero meter en la falla de San Ramón porque no fue parte de mi trabajo de campo, pero particularmente por temas aluvionales. Y para dar un ejemplo de esto, quiero hacer como un zoom un poquito más amplio, una escala mayor, como a lo que mostrarles como esta es la última lámina de resultados, como una visión como más bien relacional del desarrollo urbano. En la zona que yo les mostraba antes, donde ocurrió la aluvión, es esta. Aquí está la población Santa Teresa, no sé si alcanza a ver esos 2 cuadrados amarillos, son donde estaban asentadas las poblaciones que fueron impactadas y destruidas con el aluvión. Y toda esta área, digamos, más hacia la cordillera, han sufrido cambios, digamos, bien significativos. En primera instancia, digamos,
piscinas de mitigación, las obras de decantación del Ministerio de Obras Públicas que buscan, digamos, disminuir el impacto de un posible aluvión decantando el material y el agua que pudiese bajar, pero toda esta área que ven acá, digamos, ha visto un desarrollo inmobiliario súper importante y la gente de ahí, digamos, eso también lo sufre, digamos, tiene como cierta concepción respecto de cuál ha sido el devenir de la precordillera. Entonces, habitantes históricos de la precordillera, aquí particularmente una cita de una residente de Las Perdices, bueno, nos cambiaron los vecinos, o sea, cambió la geografía, cambiaron los vecinos. Cuando antes habían, digamos, áreas verdes, prados, espinos, caballos, ahora hay miles de casas, edificios, y el problema principal es que obviamente toda esta es una zona de riesgo, las inmobiliarias lo saben, se genera, digamos, formas como más bien tecnificadas de gestionar el riesgo, y ahí hay también un montón de iniciativas por parte de la población histórica de resistir un poco, de protestar en contra de la construcción de estos condominios. Hay un trabajo que viene haciendo hace hartos años Consuelo Iskupewicz respecto de la red de defensa de la precordillera, por ejemplo, así como un trabajo bien antropológico, y muestra, digamos, más bien como cierta forma de ambivalencia sobre cómo se está gestionando el riesgo. Y aquí traigo otro ejemplo, como intentando vincularlo con el estallido y cómo se vive cómo se habita este espacio post-octubre. Esto también es parte de mi tesis doctoral, pero no era lo que les quería mostrar, pero en verde, digamos, aquí está la zona de exclusión por riesgo de desastre, o sea, por riesgo, digamos, de diferente tipo. Y ustedes ven acá que la zona de exclusión, según el plan regulador comunal, traspasa, digamos, las poblaciones lagueras y ampliación laguera. Son poblaciones que estaban ahí hace décadas, pero esto se supone que es un parque que tiene que estar, digamos, reconvertido ahora en proyectos como de construir un parque inundable, pero desde principios de año, todo esto que se ve acá es lo que se llama la Toma Dignidad, un campamento nuevo que se instaló a fines de enero del 2020, y este es un mapa que hizo la geóloga Francisca Solar, particularmente en una columna que escribieron colegas de SIGIDEN en CIPER, porque lo que están mostrando ahí, digamos, es la forma en que se vive, particularmente la pandemia del COVID, en un contexto, digamos, de campamento. Y lo lo quiero ligar, digamos, como a cómo el espacio mismo, digamos, cómo el plan regulador comunal permite, digamos, que estén estos espacios así y que, bueno, la gente sigue el mismo proceso que seguía hace décadas de ocupación del espacio, de ocupar, de tener como, decir, digamos, una línea como de ocupación del espacio como pobladores para acceder al espacio, a la vivienda digna. Entonces, particularmente la Toma de Dignidad son 500 familias y vienen de Peñalolén. Pero, como les decía antes, no he tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo acá en esta área, post pandemia, ni post octubre, pero creo que es interesante como para ver ciertas ambivalencias sobre cómo se está gobernando el espacio. Y esto, algunas conclusiones, digamos, la recuperación en sí estuvo bien ligada como al entregar vivienda y no en mantener un modo de habitar el espacio. Entonces, digamos, hay como una serie de inequidades e injusticias que la propia gente, que las víctimas del aluvión la viven así. El Estado y los procesos de gobernanza urbano, digamos, son bien interesantes y críticos para entender este resultado,
tanto por cómo se configura, digamos, la forma en que el Estado actuó con sus políticas de emergencia de vivienda y la propia acción de las víctimas, de los pobladores, y también por los instrumentos de planificación urbana y cómo se reestructura todo este espacio post-desastre. Entonces, con esto concluyo, como una conclusión más bien de índole teórica, o lo que permite, digamos, como esta mirada más bien como situada en injusticia, que en última instancia muestra como, al mirar en perspectiva histórica y también como espacial, muestra cómo se destruye, digamos, cierta forma de habitar, un cierto tejido social, se despolitizan y desmovilizan las organizaciones comunitarias, y en última instancia, digamos, como se pone fin a un modo de habitar donde los pobladores eran como los actores principales. Eso quería mostrar, alguna referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Y con esta última presentación damos cierre a las presentaciones de la mesa post-crisis. A continuación tenemos 20 minutos para comentarios y preguntas. Por favor, las y los que quieran preguntar o hacer comentarios pueden escribirlos en el chat. Para abrir la discusión le doy la palabra a Patricio Aroca, investigador del COES, quien hará un breve comentario, y luego iremos recogiendo sus preguntas y comentarios del chat. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación y por este proceso educativo que es escuchar visiones un poco distintas. Yo soy un cientista regional que tengo una formación en negocios y economía, luego algo de geografía, entonces estos trabajos que son más bien etnográficos resultan muy educativos, ¿cierto? Para mí, porque no es un área no es una metodología de investigación que yo maneje. Por lo tanto, parto por pedir disculpas si es que en algunos de mis comentarios o preguntas que voy a hacer están fuera de lugar, digamos. El primer trabajo de Walter y Paola después de la crisis, que urbanismo hace un compromiso con las vidas cotidianas de los y las habitantes. Lo que entiendo ahí, ¿cierto?, es que nos presentan un poco qué es lo que nuestra cultura, digamos, como sociedad entiende, ¿sí? Sobre urbanismo y cómo este se va generando a partir de un desarrollo que mira hacia Europa, hacia los países más desarrollados, ¿cierto? Siendo un país que no está en ese estadio de desarrollo, y por lo tanto, ¿cierto?, se crean algunos conflictos entre lo que va ocurriendo en la ciudad y lo que efectivamente estamos preparados para vivir. Nos dan algunos ejemplos interesantes. Nos dicen que, bueno, por una parte tenemos esta mirada del urbanismo, ¿cierto?, que está un poco centrada en equipar la ciudad con distintos tipos de, ya sea modo de transporte, ¿cierto?, estructuras para vivir, etc. Y nos plantean de que hay un elemento que está detrás de todo este proceso, que son estándares, y que nuestros estándares están muy influenciados por esta mirada europea, ¿cierto? O americana, si se quiere. Y no un conjunto de estándares más adecuados para nuestra realidad, ¿cierto?, que podría estar asociado a lo que está ocurriendo en India, África y Asia. ¿Sí? Conceptos interesantes como urbanismo periférico, ¿no? Problemas de vocabularios que van creando imaginarios y por lo tanto van haciéndonos concebir una forma de urbanismo, ¿cierto? Son desarrollados durante la presentación.
y nos van poniendo ejemplos abstractos, ¿cierto? De una persona que va por el proceso de ir desde su trabajo, ¿cierto? Desde su casa hasta su trabajo, ¿cierto? Pasando por la escuela de los niños y regresando a casa y mostrándola cómo esta persona en realidad usa varios medios para transportarse, ¿cierto? Y no solo uno, que es la forma como habitualmente pensar que hay un solo modo para cada persona, es como la forma habitual de planificación. Y luego un segundo ejemplo resultó muy interesante, el de la Feria de Alto Hospicio, ¿cierto? Donde aparece un proceso que en la sociedad pareciera que está muy, muy asociado, ¿cierto?, a la minería, pero lo que nos plantean es que en la práctica, ¿cierto?, pareciera ser que hay una propia forma de producción ahí que no necesariamente está afectada por lo que se produce en el sector minero, ¿sí? Y en este entendimiento, digamos, no sé si estoy correcto en entender lo que se fue presentado, ¿sí? Pero la pregunta que me queda, digamos, la duda que me asalta, dice, me queda como que los estándares, ¿cierto?, son altamente influenciados por los imaginarios que vivimos, ¿cierto? Y estos imaginarios que son como los imaginarios deseables, ¿cierto? En economía se habla mucho del consumismo, digamos, y se pregunta por qué la gente quiere consumir tanto, y probablemente se da una respuesta, ¿cierto?, a los imaginarios, y uno ve ciertas disonancias entre hogares con bajos niveles de ingreso, pero con equipamientos, ¿cierto?, que no se condicen con esos niveles de ingreso, o con ropas a veces, etcétera. Entonces, la pregunta es, trasladando un poco eso mismo a los estándares que se nos plantean, ¿cierto?, es cómo hacemos para cambiar esos imaginarios de manera que los estándares que se propongan eventualmente, ¿cierto?, sean estándares deseables, digamos, estándares sobre los cuales queremos construir y habitar en ellos, y un poco salir de todo este proceso, ¿cierto?, que no solamente ha sido un proceso de promover crecimiento, sino que toda una forma de cultura y toda una forma de concebir también, ¿cierto?, la vida en un espacio urbano, ¿sí? Ese es como el comentario y la pregunta que dejaría para Walter. El segundo paper, claves para comprender el estallido social en contexto de conflictividad permanente, el caso de la Araucanía, de Javier Hernández y Emilio Moya, que fue presentado por Emilio, nos plantea, ¿cierto?, que el conflicto probablemente muchas veces los entendemos de una manera muy parcial, nos plantea que tiene una dimensión multidimensional, y que probablemente por el trabajo que hace la media, ¿cierto?, lo que nosotros percibimos es fundamentalmente las acciones violentas, ¿cierto?, en el contexto, y que se asocian a este contexto, o al contexto del conflicto chileno-mapuche, ¿cierto? Pero nos dice que la problemática es mucho más amplia, es mucho más multidimensional, y que tiene además distintas dimensiones, digamos, dimensiones simbólicas, socioeconómicas, institucionales, ¿cierto? Y que probablemente dentro de ese conjunto de dimensiones, ¿cierto?, hayan otras que sean tan o más importantes que la del conflicto chileno-mapuche, que es el que más atención mediática tiene, ¿sí? Siendo así, bueno, se nos dan también ejemplos de cada una de estas dimensiones, el ejemplo simbólico sobre la discriminación, ¿cierto?, la importancia de los apellidos, de la asistencia a los colegios, de la profesionalización, y cómo esto luego se traduce también en el acceso a mercados laborales, ¿cierto?, y discriminación en ellos, ¿cierto?, como una dimensión, en la dimensión socioeconómica, y finalmente en la dimensión institucional se plantea que hay una suerte de lejanía,
¿cierto? De las instituciones formales del Estado, ¿cierto? Y que son reemplazadas por algunas otras instituciones informales que se generan en ese territorio, ¿sí? Y entonces aquí, en esta idea, se dice que tenemos una heterogeneidad de agentes y de fuentes de conflictos, ¿cierto? Y que de alguna manera pareciera ser que desde la sociedad formal o del gobierno formal y centralista, digamos, ve esto como un conflicto solamente chileno-mapuche, digamos, ¿sí? Y si todas estas hipótesis son correctas, entonces lo que uno puede predecir es que o sea, que no se va a resolver este conflicto o los conflictos que ahí ocurren, ¿cierto? Apuntando solamente ¿cierto? A una potencial fuente y causa y agentes de los conflictos que ocurren, sino que hay que darle un tratamiento más multidimensional. Y entonces aquí la pregunta que a mí me gustaría dejarle a Emilio es que cuando uno tiene un problema multidimensional, ¿cierto? Con distintos agentes y con distintas fuentes, ¿cierto? Es difícil generar una política multidimensional, ¿cierto? Normalmente uno requiere ir paso a paso, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que hacen muchas veces las instituciones que desarrollan políticas, ¿cierto? Y estoy pensando no en estos conjuntos de conflictos de forma particular, sino que en general, lo que hacen es tratar de hacer una cierta jerarquía, digamos. Estos problemas son más importantes, van a ir primero, estos problemas van a ir después, pero en el diagnóstico, ¿cierto? Que estaría surgiendo, tenemos este conjunto de problemas, pero la pregunta es, ¿por dónde comenzamos, digamos? Deberíamos comenzar multidimensionalmente, lo cual muchas veces se hace casi imposible, o existe la posibilidad de tener una cierta jerarquía de estas problemáticas planteadas, y ese sería mi desafío para Emilio, si es que nos puede iluminar un poco al respecto. Y el tercer trabajo, fue más difícil para mí este tercer trabajo, excavando injusticias urbanas, gobernanza y recuperación, post-desastre en los márgenes de Santiago, de Ricardo Fuentealba, porque Ricardo nos da una visión del proceso, primero de la vida que ocurría. Debo comentarles que yo vivía en Antofagasta en el año 91, cuando estuvo el aluvión, digamos, de Antofagasta, y que creó un desastre bastante significativo, murió mucha gente ahí, y entonces pude vivir una experiencia como la que cuenta Ricardo, pero en ese proceso hubo una reconstrucción en el mismo territorio, se hicieron vías aluvionales después, y por lo tanto no se generó este proceso que en la última parte de su presentación me queda claro de la problemática que él nos plantea, que es cómo perdemos una forma de vida en una comunidad y en definitiva le quitamos una parte importante de ese valor, ¿cierto? De ese valor comunitario que es una cultura, una forma de hacer las cosas y que probablemente lleva muchos años, cientos de años construir, ¿cierto? Y de repente eso termina y para y pone a ese conjunto de habitantes en otro lugar, ¿cierto? Quitándole la mayor parte de ese proceso que los identifica, ¿cierto? Con lo que nosotros llamamos la vida en sociedad o en comunidad, ¿cierto? Y mi pregunta sería para Ricardo en este sentido, ¿cierto? Él nos deja que como conclusiones que esto sería como el mayor costo que habría tenido todo este proceso no natural, digamos, en el sentido de que podría haberse evitado si es que estos procesos de reducción de riesgos se hubiesen llevado a cabo antes. La pregunta que queda es,
¿qué alternativa, cierto? ¿Cómo puedes hacer si ocurrió el desastre, cierto? Y pensemos que no tomaste las medidas precautorias previamente, ¿ya? Y estás entonces con estos espacios que habitabas, que debes cambiarlo, digamos. ¿Cómo puedes hacer? ¿Cuál sería, qué debería el gobierno, el Estado en ese momento hacer, cierto? Dado que ya no estaban las vías aluvionales para haber reducido ese riesgo, digamos. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos hacer para hacer esta recuperación, no solamente, cierto, de las necesidades básicas de este conjunto, sino que especialmente de tratar de preservar lo que tú planteas como un valor importante, que es la cultura o la identidad de esta población que habitaba estos territorios? Y yo dejaría mis 3 comentarios hasta ahí, Ignacia, y bueno, les agradezco y felicito por 3 buenas presentaciones. Sí, bueno, además de los comentarios y preguntas de Patricio, aprovecho de leer una pregunta de Carolina Acevedo para Walter y Emilio, que es: ¿hasta qué punto es posible vincular el surgimiento de estos conflictos, fenómenos sociales, con una política ciega al lugar o falta de sensibilidad a los contextos territoriales? Lo pienso sobre todo en que el Estado ha promovido constantemente políticas dirigidas al individuo. Por otro lado, Damaris Molina le comenta a Emilio que es frustrante ver la cantidad de profesionales mapuches que se están titulando sin encontrar un lugar donde trabajar. Aquellos que han protagonizado protestas para mejorar la educación de jóvenes mapuches también han debido enfrentar la cesantía ilustrada, puesto que los empleos bien remunerados, por lo menos en Temuco, no son accesibles a ellos. ¿Con qué fin exigen saber inglés, por ejemplo? Yo lo interpreto como una barrera simbólica que tiene doble efecto. Les reafirma a quienes van rotando en los puestos de poder que ellos son más inteligentes que el resto o por lo bajo con más capacidades, y a las personas que no saben les impulsa a seguir invirtiendo en su educación, una deuda que se acumula y que finalmente tampoco se traduce en mejores empleos. A nivel de educación media abundan los establecimientos técnicos industriales, varios con sistema de internado. En esto el Mineduc, por ejemplo, no exige a los cuidadores un perfil que promueva la educación que apoya a los estudiantes. Bueno, en honor al tiempo, cada expositor tiene 2 minutos para contestar. Bueno, parto yo con el mismo orden, ¿no? Sí, Bueno, dale. sí, gracias Patricio por la síntesis y la pregunta, y también a Carolina por el comentario. Ya, yo básicamente el tema pasa por lo que nosotros estábamos tratando de plantear, que es un problema de perspectiva. Y cuando hablamos de perspectiva es esta idea de los conocimientos siempre son parciales y son incompletos. Y el conocimiento que se construye desde el urbanismo, que este conocimiento tecnocrático basado en indicadores, desde la economía, desde una perspectiva desde arriba, ¿verdad? Es un conocimiento parcial. Y lo que nosotros decimos que desde la experiencia, si uno trabaja con la experiencia cotidiana de las personas, surge otro tipo de conocimiento respecto a la ciudad. Es decir, esto no tiene que ver solo con la idea de la participación ciudadana o la voz de los ciudadanos, sino que tiene que ver con plantearse una idea de que hay una perspectiva distinta de cómo funciona la ciudad y cómo se experimenta la ciudad, que esa es la que hay que reconocer como un conocimiento. Por supuesto que también es parcial, no se puede hacer urbanismo solo con ese conocimiento. Pero hoy en día está completamente cooptado, digamos, el conocimiento urbanístico hegemónico está basado básicamente en una idea, ¿verdad?, de indicadores económicos, y la vida cotidiana de las personas se asume a lo más como esta idea de la participación, que sabemos que en Chile además es muy feble, ¿no? Es básicamente informativa, etc. Pero no es participación, es cambiar la perspectiva, es decir, qué es lo que significa para las personas y cómo experimentan la ciudad y qué conocimientos producen para poder mejorar sus condiciones de existencia. Esa es como la idea, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea por los estándares, es cómo construir otros estándares.
Pero no solo si más o menos de algo, sino que ese algo puede ser algo completamente distinto. Y casos de esto podemos referenciar muchísimo. Las políticas urbanas, como todas las políticas, funcionan de manera normativa, es decir, son performativas, normativa y performativa, si las personas reaccionan respecto a las posibilidades que te están ofreciendo, pero eso no necesariamente está vinculado de cómo esas posibilidades realmente en el fondo pueden mejorar las condiciones de vida de las personas. Y muy vinculado con lo que plantea Carolina Acevedo, esta idea de los contextos territoriales, y eso también lleva a preguntarse qué es lo que se entiende por contexto territorial. Si el contexto territorial es una sumatoria de indicadores que ya están construidos, generalmente, además, no solo inspirados por el norte global, sino en el caso urbano, por ejemplo, en el caso de políticas públicas en Chile, cada vez es más importante la idea de la OECD. Los indicadores de la OECD están construidos desde un punto, tienen un punto de vista, tienen una perspectiva. Lo que hay que discutir es cómo construimos o develamos otro punto de vista que nos permita construir otro tipo de indicadores, otro tipo de referencias y ahí es donde efectivamente surge lo territorial, ¿verdad? Lo territorial entendido como esta trama de la experiencia de las vidas cotidianas. Entonces, claro, de alguna manera como para sintetizar es eso, es como construir otros conocimientos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y que hay que ponerlo en diálogo con estas otras perspectivas de macroeconomía o, ¿verdad?, el desarrollo regional. Pero no puede, el problema que hemos tenido es que el urbanismo básicamente se ha entendido desde una sola perspectiva y como todas es un conocimiento parcial. Por lo tanto, la posibilidad de superar las crisis o avanzar en mejorar, ¿verdad?, las condiciones de existencia de las personas tiene que promover un diálogo de saberes, un urbanismo que se enfrente con puntos de vista y perspectivas distintas. Eso es lo que podría... como cerrar. Y le quería hacer dos comentarios a mis colegas, muy breves, o más bien preguntas, que en el caso del trabajo en la Araucanía para Emilio, me falta un poco el análisis del poder, cómo entra el poder ahí, porque también está como sectorializado, educación, ¿verdad? Y cómo entra el poder y cómo entra también el modelo de desarrollo de la Araucanía. O sea, cuando hablan de conflicto latente, ¿verdad? Bueno, yo no sé si es tan latente el conflicto, hay una represión por parte del Estado que es bastante real, digamos. Y eso es un mecanismo justamente para, como ustedes decían, hay un conflicto que no se logra desatar. Bueno, hay una represión bastante real, con gente muerta, con intervenciones, con distintas formas, mecanismos de represión estatal, vinculado también con grupos económicos que son los que defienden el modelo extractivista que tiene la Araucanía. Entonces, me falta un poco eso, como no sé si pudieran complementar un poco, porque es como... es decir, si uno plantea conflicto, hay una expresión bastante clara respecto al conflicto con todos estos otros elementos que ustedes han señalado, que efectivamente me parece muy importante entender esto que es multidimensional y hay distintos elementos. Y la última, la pregunta sobre el conocimiento situado respecto al riesgo de desastre. ¿Cómo entiendes el tema de lo situado en el contexto del trabajo que tú planteaste? Eso. Sí, pedimos por favor que se limiten en el tiempo porque ya estamos pasados y a las 2:30 se cierra la sesión, entonces para que todos alcancen a comentar. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Voy a separarla en dos. Con respecto al tema de la educación, yo volvería a plantear que la educación, los problemas de reproducción, de desigualdades y de términos de reproducción de la élite a nivel nacional, obviamente en la Araucanía se dan, pero se intensifican justamente por la presencia de los mapuches, por así decirlo. Entonces, con Javier, principalmente, que como hemos trabajado el tema de educación y la reproducción de la élite a nivel en los colegios, obviamente los colegios a nuestro juicio van creando otras barreras desde lo educacional, no solo de los colegios, desde lo educacional se van creando otras barreras, otras formas, ¿no es cierto?, diferenciación entre quienes pertenecen a la élite, quienes son la élite. Antes era la educación terciaria, hoy día ya no puede ser la educación, sino que van a ser
ciertos colegios, ciertas universidades, ciertos posgrados, los que van a ir marcando esas distinciones. Entonces se van generando mecanismos de exclusión e inclusión nuevos para hacer esa distinción de quién pertenece o no pertenece a la élite. Lo de esta, ¿no es cierto?, como cesante ilustrado no solo afecta a los mapuches, también va a afectar también ha afectado a gran parte de la población que accedió después de los años 90 a educación universitaria y que después terminó trabajando en otra cosa o en trabajos sumamente precarizados y quedaron endeudados y endeudadas. Entonces yo diría que es un fenómeno que traspasa lo de la Araucanía, pero en el caso de la Araucanía tiene este componente mucho más claro de los mapuches. Y efectivamente también nosotros en la Universidad Católica de Temuco recogemos, por así decirlo, muchos estudiantes que vienen de colegios técnicos. Entonces, cuando se abre la educación, en el fondo, como se ha abierto ahora, sobre todo la universitaria, el desafío es cómo mantenemos, retenemos a esos estudiantes que muchas veces vienen a Temuco, por ejemplo, sin sus redes de apoyo, provienen de familias que no han estado en la universidad, por lo tanto se les hace mucho más complejo enfrentarse a un desafío nuevo. Y eso tiene que ver con elementos micro y macro, yo diría, en términos de política pública. Con respecto a lo que plantea Carolina, y lo voy a unir con los otros dos comentarios y preguntas. Efectivamente, lo socioterritorial o territorial va más allá de los indicadores. Y en ese sentido, la tensión que nosotros encontramos tiene que ver en, cuando hablamos de políticas públicas, programas sociales, hablamos siempre de una tendencia hacia la homogeneidad en contextos donde existe bastante heterogeneidad. Y desde qué lógicas están, en el fondo, yo diría, produciendo, ejecutando y desarrollo las políticas públicas y los programas sociales. Muchas veces ciertas medidas de modernización del Estado, por ejemplo, no tienen sentido o no hacen sentido a las tradiciones, a las vivencias, por ejemplo, en zonas rurales, que es un componente sumamente importante en nuestra región. Entonces eso me parece que tensiona, complejiza mucho el análisis, y en ese sentido, efectivamente, cuando uno quiere llevar a cabo una transformación, hay un componente que es político, que es finalmente qué priorizamos. Pero el priorizar, a mi juicio, no significa aislar las variables de las cuales nosotros queremos intervenir. Yo creo que justamente lo que falta, y esto es más plano personal, tiene que ver con la intersectorialidad. Somos débiles finalmente a nivel, yo diría, más público, de trabajar en términos de la intersectorialidad. Somos débiles también, como se planteaba delante, Walter lo planteaba, el tema de participación. Cómo incluimos, ¿no es cierto?, a los no expertos realmente en el desarrollo de políticas, de programas, que en los cuales nos permite una visión mucho más amplia de estos problemas o estas problemáticas que son efectivamente complejas. Y en ese sentido entendemos, quizás quedó un poco invisibilizado en mi presentación, pero entendemos que el poder cruza justamente estas dimensiones del conflicto. Nosotros no estamos diciendo que el conflicto chileno-mapuche esté invisibilizado, eso es lo que está más visibilizado, y está más visibilizado desde una lógica donde al mapuche se le entiende como terrorista, se le entiende desde una valoración, desde un imaginario de la negatividad. Justamente lo que nosotros tratamos de decir es que hay otros conflictos que son también relevantes y que quedan invisibilizados. Por algo esta región es una de las por así decirlo, en términos de indicadores, de las más subdesarrolladas dentro del país. Tiene indicadores muy bajos en cuanto a capital humano, en cuanto a ingresos, en cuanto a contratación de trabajadores y trabajadoras, etc. Entonces yo diría que a propósito de la pregunta del modelo es, sí, uno puede decir esto es un modelo extractivista, pero tampoco yo diría que no me gustan a veces, pero esto es personal, esas conceptualizaciones, porque también son muy totalizantes, como que dejan en el fondo de ver las particularidades específicas que existen en nuestro territorio de la Araucanía, que le dan más complejidad a eso. O sea, extractivismo en Puerto Saavedra, difícil que haya, porque en Puerto Saavedra que una de las zonas de rezago no hay que extraer. Entonces, o no se ha encontrado, pero yo pondría ahí matices sobre, primero, entender qué modelo de desarrollo estamos hablando, qué modelo de desarrollo queremos, y no dejar de lado un componente histórico. Esta región se incorporó muy tarde al Estado chileno, y en esa incorporación parece ser que los procesos sociopolíticos, socioeconómicos también son muy
muy tardío. Acá no hubo procesos, por ejemplo, creación de industrias, en los procesos de desarrollo industrial que ocurrieron, por ejemplo, en otras regiones, como en Concepción, en Biobío, perdón. Entonces yo diría que efectivamente son variables que hay que tener en consideración, que hay que tomar en cuenta, y bueno, agradezco los comentarios, y no me puedo explayar más por tema de tiempo. Muchas gracias. ¿Tengo tiempo? ¿Un Sí, minuto? tiene un minuto. Ya. Con respecto a la pregunta de Patricio, como que le daba vueltas sobre qué podría haber sido diferente, y es una súper buena pregunta. Creo que tiene que ver con la forma en que el Estado chileno reacciona cuando ocurren desastres, y es más bien como se destruye X cantidad de casas, se construye X cantidad de casas. Y eso, digamos, como que puede ser visto como algo justo o algo como que está bien, que es correcto, digamos, pero solamente desde el punto de vista distributivo. Entonces, lo que traigo yo más bien como entender que hay otras formas de justicia que tienen que ver más bien como con el reconocimiento de de modos de habitar el espacio. Entonces, tampoco va por invitar a la gente a que participe, porque obviamente la sola participación, digamos, también es como bien, sabemos que tiene un montón de problemas y existen relaciones de poder entre el ciudadano y el Estado, pero no sé, no me imagino cómo podría, o sea, esto también en el contexto en que se ocupan, digamos, instrumentos de política de vivienda neoliberal como bien duras de principios de los 90, o sea, como lo que se usa para reconstruir o para construir, más bien como el programa de vivienda básica, o sea, como el instrumento de política para la población marginal. Entonces, como que tal vez haber tomado un poco más de tiempo, con una participación, digamos, más significativa y como para generar como un cambio, digamos, sustantivamente, o así como alguna reconstrucción sustantivamente diferente, que no fue el caso. Y con respecto a la pregunta de los situados en la gestión del riesgo, es similar a lo que a lo que presentó Walter, digamos, como que mi forma de ver los situados tiene que ver con quebrar con visiones del urbanismo más bien como del norte global, como son visiones como bien normativas, y entender más bien como los situados como las prácticas diarias, como las experiencias de la gente en su diario vivir, en las experiencias que tienen respecto de cómo se habita el espacio. Entonces, es como, digamos, ligar esas líneas de investigación que son como lo mencionaba la pasada, como de ecología política urbana, como que son marxistas, pero también postcoloniales. Entonces, como entender, digamos, como las prácticas en el día a día. Creo que eso es como lo que se requiere para realmente entender como lo situado en la gestión del riesgo, que es algo que recién se está trabajando acá. Eso, no sé si fue un minuto, pero disculpe. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, y en honor al tiempo tenemos que cerrar la sesión, pero muchas gracias a los presentadores, muchas gracias a Patricio por sus comentarios y a todos los participantes por estar y por sus comentarios y preguntas. Chao, Ignacia, chao a todos, que estén muy bien. Chao a Nos vemos todos. buena tarde. Muchas gracias. Chao, gracias a todos y a todas. Gracias.